acerca de cómo se evalúan los estados límite de servicio y los estados límite de falla. Y pues al parecer hemos llegado hasta el cálculo de la flecha y cómo se evalúa el estado límite de servicio. ¿Sale? ¿Sí les quedó claro esta parte? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con esta nueva clase. Y vamos a platicar de algo. Déjenme corroborar lo que esté aquí en su equipo. Ok, perfecto. Bien. Como tal, ya todos deben de tener las normas técnicas. ¿Me equivoco? Ya todos deben de tener este elemento. ¿Sí o no, muchachos? Sí. 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 Ok, muy bien. Excelente, excelente. Bien. Por aquí déjenme ver si tenemos como tal. Ahí está. Ya las definimos por partes, ¿verdad? Ya tenemos cada página donde se encuentra, así que está excelente. Así que les voy a pedir a todos que se ubiquen en la parte de las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Así que nos vamos a ir por acá. Y esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Esta parte, la página 689. ¿Todos están hasta acá? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Sí, pues ustedes pueden notar aquí, está el capítulo 1, consideraciones generales, capítulo 2, secciones de diseño, capítulo 3, criterios de diseño estructural, capítulo 4, estados límite de servicio, capítulo 5, acciones permanentes y capítulo 6, cargas variables. Así que para iniciar me gustaría el capítulo 4 que podamos comenzar. ¿Sale? Entonces nos vamos a ir al capítulo 4, ese está en la página 693, estados límite de servicio. ¿Sale? Este de aquí, como tal, lo platicamos la sesión pasada para poder evaluar los estados límite, por ejemplo, cuáles son los límites que tiene la trave para la flecha vertical y cuáles son los límites que tienen los pórticos o los marcos para un desplazamiento horizontal. ¿Sale? Este de aquí lo comentamos la sesión pasada, pero es muy importante que sepan nuevamente dónde se encuentra. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profesor. Sí, muy bien, muy bien. Ahora, una vez que ya identifiqué esta parte de los estados límite de servicio, voy a regresar al índice donde se encuentra todo el compendio de artículos importantes, ¿no? Así que ahora vamos a platicar acerca de este 2, el capítulo 2, que son acciones de diseño. Nos vamos a ir a la página 690 y aquí se encuentra, ¿no? Acciones de diseño. Permítanme un segundo, le voy a bajar un poco a la tele. Muy bien. Entonces, este capítulo 2 comenta acerca de los tipos de acciones según su duración. Así que acciones van a estar directamente relacionados con la parte de estructura, ¿verdad? Sobre todo con la parte del diseño. Acciones. De acuerdo, dice sección 2.1, tipos de acciones, según su duración. Se considerarán 3 categorías de acciones, de acuerdo con la duración en que obran sobre las estructuras con su intensidad máxima. Inciso A. Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son la carga muerta, el empuje estático de suelos y de líquidos, y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos a preesfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos. ¿Sale? Entonces, primer clasificación, acciones permanentes. Ya después entraremos un poco más en materia para ver qué es esto de acciones permanentes. Luego, acciones variables, dice por aquí, que son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son la carga viva, los efectos de temperatura, las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo.
Las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto o frenado. Por último, tenemos las acciones accidentales, y son las que no se deben al funcionamiento normal del edificio y que pueden alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría las acciones sísmicas, los efectos de viento, las cargas de granizo, los efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos que puedan presentarse en casos extraordinarios. Será necesario tomar precauciones en las estructuras, en su cimentación y en los detalles constructivos para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura para el caso de que ocurran estas acciones. Así que, haciendo un resumen de lo que acabamos de platicar, tenemos por aquí las diferentes acciones estructurales. Así que lo voy a poner por acá. Acciones de diseño. Y por acciones, de una vez que lo escucho acción, se debe un verbo, algo que está actuando, ¿verdad? Así que lo que actúa directamente sobre la estructura son las cargas. Así que estas son las acciones, así lo voy a poner por acá, que van a ser las cargas. Muy bien. Bueno, tenemos tres diferentes acciones. La acción relativa a lo que difícilmente cambia con respecto al tiempo, que son las acciones permanentes. Tenemos después las acciones variables. Y tenemos las acciones accidentales. Y de acuerdo a lo que leímos, entonces todas estas están en función de algo que es muy importante, que es el tiempo. Muy bien. Bueno, acciones permanentes, como su nombre lo dice, es algo que siempre va a estar por ahí. Lo vamos a conocer nosotros como, lo voy a poner por acá, como cargas muertas. Las acciones variables las vamos a conocer como cargas vivas. Y las acciones accidentales son aquellas producidas en su totalidad, o bueno, en la mayoría de los casos, por fenómenos naturales. Por ejemplo, que puede ser el sismo, el viento, los tsunamis, todas esas cuestiones que se les pueda ocurrir causadas por la naturaleza pueden estar comprendidas aquí. ¿Sale? ¿Sí queda claro esta parte de las acciones de diseño? Sí, muy bien. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a desglosar cada una de estas y comencemos con la parte de las acciones permanentes. Acciones permanentes. Muy bien. Para eso, obviamente, le vamos a preguntar al reglamento, ¿verdad? Así que nos vamos para acá y tenemos el capítulo 5 destinado a las acciones permanentes. Y por acá dice, acciones permanentes, cargas muertas, definición y evaluación. Se consideran como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo. Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos últimos se utilizarán los valores mínimos probables cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de volteo, flotación, lastre y succión producida por el viento. En otros casos se emplearán valores máximos probables. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya sé que las acciones permanentes sugieren o hacen mención de la carga muerta. Eso es como que lo más importante. Y en esta parte de la carga muerta nosotros sabemos el primero que va a introducirse aquí es el peso propio del elemento.
¿Sale? Tiene que al menos poder soportar su peso propio. Pero por ahí también mencionaron la parte de los acabados y el procedimiento constructivo. Muy bien. Ahora, todo esto o estos 3 puntos está relacionado con el peso volumétrico. Peso volumétrico. Y además está relacionado con la geometría. Con la geometría del elemento. ¿Sale? Entonces, para que yo pueda calcular el peso de algún elemento, necesito conocer el peso volumétrico, ¿no? ¿Cuáles son las unidades del peso volumétrico? Ustedes lo recuerdan muy bien de dinámica de la partícula y de hidráulica, que esto tiene unidades de masa sobre unidades de longitud al cubo. En otras palabras, aquí podrían ser kilogramos sobre metro cúbico. Así que cuando es multiplicado por algún volumen, entonces podemos encontrar el peso. De tal forma que el peso del elemento sería calculado como el peso volumétrico por el volumen, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Profesor. Sí, muy bien. Sí. Ahora, es muy importante que este peso volumétrico sepan que de acuerdo al proveedor o de acuerdo a una tabla de materiales puede tener 2 valores. Y también el reglamento lo acaba de comentar. Vas a tener un valor mínimo probable y un valor máximo probable. ¿A qué se refiere esto, profesor? Por ejemplo, si estamos analizando, no sé, tesontle. El tesontle, el mínimo, vamos a ponerlo aquí, que puede ser de 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Y el máximo se me ocurre hasta de 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Oiga, pero ¿por qué varía tanto? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes vieron en mecánica de suelos, pues pudiera ser que este se encuentre saturado, ¿verdad? ¿Sí está bien? Saturado y este puede ser que esté seco, ¿no? O igual depende mucho de la mina o en el lugar o el banco de materiales donde se extrae. Así que todos esos elementos pueden modificar el peso volumétrico. Pero lo que sí es importante es saber que existen 2 valores, el mínimo probable y el máximo probable. ¿En qué casos debo de ocupar cada uno de ellos? Ya lo mencionó el reglamento, el mínimo probable se ocupa sobre todo para la parte, por ejemplo, voy a poner por acá, de flotación. ¿A qué se refiere con flotación? Bueno, voy a dibujar por aquí una estructura, una casita, muy feliz. Acá una ventana, de tipo Bob Ross. Y, por ejemplo, si tuviésemos una cimentación de este lado, y de este lado también, unos cimientos de piedra brasa, y además considerando que el terreno pudiese pasar por acá, y además consideramos que esto está a la margen de un río o cercano a la costa, ¿qué pasaría si, por ejemplo, viene una inundación? Al momento que llegue la inundación, el nivel de agua freático debería de andar por acá, o si no es que no hay, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando se inunda? Bueno, entonces esto puede subir, el nivel puede llegar más arriba de lo común, ¿no? Por ejemplo, puede subir hasta aquí o más arriba, ¿no? Este es el nivel de agua freático en el momento que se inunda. Así que, si ustedes están de acuerdo conmigo, el terreno se reblandece o pierde un poco de propiedad y, por ejemplo, esta estructura podría hacerla de flotador. Lo que quiere decir es que se podría mover de derecha a izquierda sin mayor problema. ¿Sale? Lo que quiere decir que está flotando. Al flotar, esto se vuelve inestable. ¿Y cómo puedo evitar yo que sea inestable? Obviamente, entre más peso tenga esto, al tener más peso es más difícil. ¿Me regalan un momento?
Bien, listo. Entonces esto podría, como les comentaba, flotar. Y cuando tengo yo más peso, obviamente el agua le va a costar un poco más de trabajo moverlo. Por esa razón debo de ocupar el mínimo probable para que aunque esté en las peores condiciones, la estructura pueda mantenerse a flote. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Una pregunta. Claro. ¿Cuál es el lastre? ¿O qué es el lastre? Porque ahí también indicaba que por flotación lastre y otras dos. Ah, bueno, el lastre es cuando estamos arrastrando ciertas partículas, ¿no? Imagínate cuando dicen, es que cuando me tocó seleccionar mi grupo a inscribirme, me tocó con el lastre de los profesores, o sea, es lo último, lo que nadie quiere, por así decirlo, ¿no? Así que es lo que se va rezagando. ¿Sí queda más claro con ese ejemplo? Sí, gracias. Ok, vale. Espero que no sea el caso por acá. Voy a continuar con esta explicación, ¿sale? Bien. Flotación. Además, por aquí, otro importante es la parte de la succión del viento. Eso, si me lo permiten, se los voy a explicar más gráficamente en lo que carga esta chunchi. Y imaginemos, creo que todos conocen una nave industrial, ¿verdad? Que tienen aproximadamente techos a 2 aguas y en esos techos normalmente pues tienen lámina. Sí, sí, sí. Por acá lleva un elemento como tipo canaleta. También son en forma de curva, ¿no? En forma de bóveda. No le escucho muy bien, le escucho muy lejos. Ah, bueno, también le decía que son, bueno, también son los que tienen forma curva, ¿no? En forma de bóveda. Sí, claro, sí, puede ser así. ¿Vale? Todo depende de la forma en que lo vayamos a instalar, ¿no? Ahorita nada más es una lámina cualquiera. Ok. Entonces, cuando le pega el viento de este lado, imaginen que el viento está soplando así. Este lado o esta cara se le llama barlovento. Y la cara que no está directamente en contacto con el viento se le llama sotavento. ¿Sale? Entonces, cuando le pega directamente aquí a esta cara, pues si ustedes están de acuerdo conmigo, como que trata de hacer presión, o sea, hace que esto se iría de esta forma, como si estuviese, vamos a decirlo así, en carga negativa. ¿Sí o no? Porque va a tratar de hacerlo para abajo. Pero cuando las partículas bajan o viajan de este lado, de este punto, lo que está tratando es de que jalar a la lámina. A este comportamiento le llamamos succión. Sale cuando el viento pasa de este lado y va corriendo en esta trayectoria, trata de levantar esta lámina. Cuando en este lado pega, lo que trata de hacer, lo voy a dibujar por acá, es deformarla de esta manera. Pero cuando pasa del otro lado, la trata de formar así. ¿Sí se ve el comportamiento? Ok, asumir eso como un sí. Vamos a verlo un poquito más gráfico. A ver lo que carga. Bien. Entonces, esto también es otro de los puntos importantes porque, por ejemplo, si yo tengo mucho peso en esta sección, por ejemplo, es que estás considerando que tu impermeabilizante pesa 5 kilogramos sobre metro cúbico. Pero ese es el mayor probable y el menor probable es de 2. Debes de ocupar el de 2 porque obviamente entre más peso tenga esta lámina, obviamente va a ser menos difícil que se pueda levantar, ¿verdad? Porque si la succión del viento, por ejemplo, es de 3 y tú tienes una carga muerta de 2, seguramente sí se va a levantar, ¿verdad? Así que yo tengo que ingeniármelas estructuralmente para que esto se levante, o más bien para que no se levante. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bien, entonces, todavía carga. Bien. ¿Sí ha quedado claro por qué estos mínimos probables? ¿Sí o no? Sí. Ok, esos dos son los que más van a ver en esta carrera, o en ingeniería civil. Ya en la vida profesional van a encontrarse con
más cosas, obviamente, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es calcular precisamente el peso que tiene una sección. ¿Sale? Imaginemos que esta trave tiene un peralte de 50 centímetros. Y esta de aquí tiene una base de 20 centímetros. Y tiene un largo de 300 centímetros. Necesito saber cuánto pesa. Bueno, lo primero es saber cuál es el material que vamos a emplear. Así que el material es, el peso volumétrico está relacionado. Un segundo, el peso volumétrico, este es de concreto reforzado. Tendríamos un peso volumétrico de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Luego, como ya lo vimos, recuerden que el peso se calcula multiplicando el peso volumétrico por el volumen. Aquí le voy a poner volumen. Lo que tendremos que hacer es calcular el volumen, ¿no? Entonces el volumen, de acuerdo a la maestra de la primaria, es el área de la base por la altura, ¿no? Así que el volumen sería igual esta sección que tiene 0.20 metros multiplicado por 0.50 metros es la sección transversal y luego lo multiplico por la longitud que son 3 metros. ¿Sale? ¿Cuánto me daría el volumen de esto? 0.3 metros. 0.3 metros cúbicos. Ahí está. Ya conozco el volumen, entonces puedo calcular el peso. Y, por ejemplo, aquí le podríamos poner que el peso es igual al peso volumétrico, que son los 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por los 0.3 metros cúbicos. Esto... 720. ¿720? Uh-huh. 720 kilogramos es lo que pesaría la trave. ¿Sí quedó claro, muchachos, cómo calcular el peso de este elemento? Sí. Muy bien. Profe, ¿el Sí. peso específico del concreto ya es como un valor establecido? Sí, ya, este 2400 rara la vez cambia a menos que sea un concreto ligero. ¿Y no cambia según la cantidad de acero? No, ese sí no cambia porque estamos considerando que el acero puede estar en un mínimo o en un máximo y se ocupa un estándar. Ok. Gracias, profe. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué? Bien. ¿Les ha quedado alguna duda con esta parte del volumen? Creo que no, ¿verdad? Ya todo ha de ser muy sencillo. En esta parte es muy importante el que consideren que es parte de la carga muerta el peso propio de los acabados. Eso ya lo veremos en el análisis de cargas, y del procedimiento constructivo está relacionado con los acabados, ¿no? Pero no se les olvide cómo calcular los pesos, ¿verdad? Si yo quisiera este peso repartirlo a lo largo de esta longitud, pues lo único que tengo que hacer es dividirlo entre la longitud donde quiero que se reparta, ¿verdad? Decimos que W tendría que ser igual a los 720 kilogramos que pesa entre la longitud donde se va a repartir, que son los 3 metros. ¿Y esto cuánto me daría? $240 kilogramos por metro. Exactamente, 240 kilogramos sobre metro. O sea que cada metro de esta trave pesa 240 kilos. ¿Sí está bien? Ok, sí. Bien, vamos a ver si ya cargó el modelito de acá. Ah, sí, ya cargó, muy bien. ¿Sí lo ven? Esta área o esta cara se está trabando un poquito. Ahí está. Esta cara que se ve como de color rojo es la cara en barlovento, porque le está pegando directamente el viento. Y si tú la giras de este lado, ya hasta se ve como de color azul. Es la succión que le da el viento, ¿verdad? Porque aquí, en lo que está directo, aquí es de forma indirecta, pero el viento sigue su trayectoria, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Basta de explicación gráfica, lo cerramos. Y listo. ¿Alguna pregunta con esta parte de las acciones permanentes hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces continuemos.
Luego, este es muy importante. Sección 5.1.2 y esta de aquí la voy a copiar y la voy a pegar directamente en nuestra nota. Listo. Dice peso muerto de losas de concreto. El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará 20 kilogramos sobre metro cuadrado. O sea, que si tú vas a hacer un colado en sitio, le debes de agregar 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Permítanme un segundo, por favor.
Hola, ¿me pueden escuchar? Perdónenme. Una visita Sí, inesperada. profesor. Sí, profesor. Profe. Recuerden que esta parte del colado en sitio me va a generar los 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Es decir, si el concreto se está haciendo o se trajo de olla, el concreto es premezclado, pero el colado no me lo evita, ¿verdad? Sobre todo cuando ocupo la parte de la cimbra, cuando voy a botear, toda esa parte se llama o lo conocemos como el colado en sitio, ¿de acuerdo? Y cada vez que yo tenga alguno de esos elementos, lo debo de considerar como un peso adicional, como los 20 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí está bien? Sí, profe. Ok. Está Sí, bien. ok, correcto. Y luego dice, cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también en 20 kilogramos sobre metro cuadrado, de manera que el incremento total será de 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Ok, entonces ya nosotros sabemos y visualizamos que si tenemos un colado en sitio, debemos agregarle 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Y adicional otros 20 cuando en ella apliquemos o se ponga una capa de mortero encima de esta losa. Por ejemplo, ¿en qué casos no aplica estos 20 kilogramos de colado en sitio? Cuando tenemos elementos prefabricados, normalmente todo esto se hace en taller, así que al tener el colado y cimbrado en el taller, yo nada más voy a llegar y ensamblar. ¿Sí queda claro? Ok, al tener ese ensamble ya no necesito yo colar en sitio, lo único que hago es unir y colocar los elementos que me van a servir como soporte y listo, ¿no? Solamente así. Ahora, por ejemplo, para el otro caso, ¿en dónde se ocupan y dónde no se ocupan los 20 kilogramos por capa de mortero? Me imagino que todos conocen el procedimiento del enladrillado, ¿verdad? O si no, se los presento en un momento. Y aquí se ve, ¿no? Con este. ¿Sí lo ven? Este es el enladrillado. Y el enladrillado necesita forzosamente pegarse con una capa de mortero. Así que en esos casos estoy aplicando la capa de mortero. Y debo de, además del colado en sitio, 20 kilogramos sobre metro cuadrado, 20 adicionales con esta capa de mortero. Para entonces tener 40 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí está bien? Profesor, ¿y esta carga que se adiciona, de dónde se deriva o cuál es el motivo? ¿Por qué se agregan estos 20 y 20? Ajá. Vamos a decirlo así en una forma bizarra, como de colchón, ¿sale? Cada vez que nosotros estemos agregando peso adicional, obviamente hay algunas fuerzas extra o algún peso adicional durante el proceso de colado, que puede ser la vibración, que puede ser el paso de los, ¿cómo se llama? De los del albañil que esté colando. Puede ser también el movimiento o el reblandecimiento del terreno, puede ser el reacomodo de la disgregación del concreto, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos factores que se añadan a estos 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Y para evitar quedar abajo en peso, es por esa razón que se incluye, ¿no? Como para dejarla ligeramente sobrada. ¿Sale? ¿Sí me escuchó? Sí, profesor, gracias. Sí, Ok, profesor. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en esos casos es donde se aplica. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, una cubierta de nave industrial? Por ejemplo, esto es lo que les decía, ¿no? Que está la lámina. ¿Y a poco aquí le tendría que agregar 20 kilogramos por colado en sitio? No, ¿verdad? ¿Le tendría que agregar 20 adicional por mortero? Tampoco. Entonces, en esos casos es donde nosotros no vamos a como tal emplear estos 20 kilogramos porque además está referido a la parte de las losas de concreto. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, esto fue la sección 5.1.2, no se les olvide. Y por último viene aquí empujes estáticos de tierras y líquidos.
Las fuerzas debidas al empuje estático de suelos se determinarán de acuerdo con las complementarias para diseñar construcción de cimentaciones y para evaluar el empuje de un líquido sobre la superficie de contacto con el recipiente que lo contiene, se supondrá que la presión normal por la unidad de área sobre un punto cualquiera de dicha superficie es igual al producto de la profundidad de dicho punto con respecto a la superficie libre de su peso volumétrico. Eso ustedes ya lo saben hacer, se hace con los empujes hidráulicos, hidrostáticos en todo caso. Recuerden que es un diagrama triangular. Conforme vaya creciendo la altura, es conforme va creciendo la carga y nada más. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, No, profesor. profe. Muy bien. No. Entonces, esto fue lo respectivo a las acciones permanentes. Vamos a hablar ahora de las acciones variables. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en detenerme para explicarlo mejor, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí, acciones variables. Ok, entonces vamos a preguntarle nuevamente a nuestro super amigo el reglamento. Y aquí está, en el capítulo 6, acciones variables. Dice, cargas vivas. Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifique racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en el inciso 6.1.2. Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios, de mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevea tales cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales. Esto es muy importante, este punto lo voy a poner en la nota. Cuando nosotros hayamos terminado el diseño estructural, es muy importante que se refleje en un plano estructural. ¿Sale? O más bien indicar cuál fue la carga que se empleó tanto para el diseño como para el servicio, y el constructor sepa si puede por ahí modificar algo o hacer alguna modificación. Permítanme un segundo otra vez, discúlpenme. Bien, entonces esto es muy importante en los planos estructurales. Ahora, ¿qué más dice el reglamento? Tenemos esta parte de las disposiciones generales. Dice, para la aplicación de cargas vivas unitarias se tomará en consideración las siguientes disposiciones. Inciso A, la carga viva máxima se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales. Inciso B, la carga instantánea WA se deberá usar para diseño sísmico y por viento y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área. Inciso C, la carga media, W, se deberá emplear para el cálculo de asentamientos diferidos y para el cálculo de flechas diferidas. Inciso D, cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de problemas de flotación, volteo y destrucción por viento, su intensidad se considerará nula sobre todo el área, a menos que pueda justificarse otro valor, acorde con la definición de la sección 2.2. Entonces, estas cargas se van a tomar en consideración de acuerdo a la tabla 6.1.1 y dice que se consideran distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento.
Así que vamos aquí a la tabla 6.1.1, es esta de aquí. También la voy a copiar. Aquí está. Y ahora nos pasamos a la siguiente. Y este también es parte de la tabla. Ok, listo. Entonces, esta sería la tabla de las cargas vivas que nosotros debemos de emplear. Y, por ejemplo, aquí aparece 3 columnas, ¿no? WM, WA, W. Carga viva máxima, instantánea y media. Y además viene en la primera columna el destino de piso o cubierta. ¿Para qué la voy a ocupar? Por ejemplo, puede ser casa-habitación, puede ser oficina, puede ser aula, puede ser comunicación para peatones, estadios, otros lugares de reunión, comercios, azoteas con pendiente no mayor del 5%, azoteas con pendiente mayor del 5% y volados en vía pública, así como garage y estacionamientos. ¿Sí queda claro esta tablita de aquí? Ok. Sí, profesor. Aquí viene entre paréntesis el valor que tenemos que ocupar. Dice que es en kilogramos sobre metro cuadrado. Y el valor que está sin paréntesis está en kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Sale? Tengan cuidado por ahí. Bueno, entonces, haciendo una recapitulación de lo que acabamos nosotros de leer. Tenemos primero que nada a las cargas vivas máximas. WM, que es carga viva máxima. ¿Para qué me va a servir la carga viva máxima? ¿Algún voluntario que recuerde lo que acabo de leer? Para fuerzas gravitacionales, Para diseño por fuerzas gravitacionales. ¿Diseño de qué? estructural. Exactamente, el diseño estructural, pero también el diseño de la cimentación, ¿verdad? ¿Para qué más me va a servir? Para asentamientos Para los asentamientos, ¿no? Exactamente, los asentamientos ¿de qué tipo? inmediatos. Inmediatos, muy bien. Asentamientos inmediatos. Excelente, bien. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Ahora nos vamos a pasar a la carga viva instantánea, WA. Carga viva instantánea. Muy bien. ¿Para qué me va a servir la carga viva instantánea? Para el diseño sísmico. Muy bien, diseño por sismo. ¿Qué más? Y por viento. Por viento, muy bien. Y por ahí me va a revisar, me va a ayudar a revisar la parte de la estabilidad, ¿verdad? Por ahí dice que podemos... La carga más desfavorable. Exactamente, para ocupar redistribuciones de carga más desfavorable, ¿sale? Esto es a lo que nos referimos, por ejemplo, cuando en lugar de que el área se distribuye en toda una superficie, por ejemplo, 5 metros cuadrados, lo pudiéramos hacer de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene un muro? ¿Cómo le aplico esa carga, ¿no? De acuerdo a la carga viva. Ese tipo de elementos son más difíciles de analizar en el sentido de que cuando tenemos un tablero, lo voy a poner así, un tablero rectangular, la carga normalmente es repartida en un área, ¿no? Sale en una superficie. Pero ¿qué pasaría si, de acuerdo a los efectos de la carga viva, por ejemplo, de personas, por ejemplo, de equipos, etcétera, etcétera, la carga es puntual? ¿Sale? Entonces, debo de hacer una redistribución de cargas diferentes por este tipo de elementos, ¿no? Este tipo de comportamientos. A eso es a lo que se refiere con la distribución de carga más desfavorable. Distribución desfavorable. Muy bien. Y luego vamos a tener la carga viva media. ¿Para qué me va a servir la carga viva media? Para
para flechas distribuidas. Flechas distribuidas. Bueno, cálculo de flechas diferidas, perdón. Exacto, sí, sí, Y sí. asentamientos diferidos. Muy bien, flechas diferidas. Y también para asentamientos diferidos. Asentamientos. Muy bien. Entonces, para eso me van a servir las cargas vivas. ¿Sí ha quedado claro, muchachos? Sí. Sí, muy bien. Entonces tenemos 3 diferentes tipos de cargas vivas, máxima, instantánea y media. De acuerdo con el reglamento, hay otras acciones variables que pueden ser, por ejemplo, las vivas transitorias, que pueden ser, por aquí, deformaciones impuestas, hundimientos diferenciales y deformaciones causadas por cambios de temperatura, así como hay vibraciones. Esos puntos no los vamos a tomar ahorita en mampostería, sin embargo, sí les recomiendo que le echen un ojito, que lo lean, para que lo conozcan, pero como tal no van a ser aplicados directamente en esta asignatura, ¿sale? Pero sí es importante que lo conozcan, ¿de acuerdo? Ok, bien. Entonces, esas fueron las acciones variables. Ahora hablemos de las acciones accidentales. Aquí lo voy a poner. Acciones accidentales. Se entiende, ¿verdad?, que las cargas vivas se refieren a las personas, ¿verdad? A la ocupación que tienen. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, porque obviamente las vivas están en constante movimiento, no se mantienen estáticas, como las del peso propio, y esta de aquí depende mucho del uso, ¿no? Por ejemplo, en algún punto del día, en tu casa, por ejemplo, hay muchas personas, ¿no? Esa sería considerada como que lo mayor que puede haber. Por ejemplo, vamos a decir que el 24 o el 31 de diciembre hay un montón de gente, ¿no? Así que eso es el máximo probable. Instantáneo es lo máximo que puede pasar durante un sismo. ¿Qué probabilidad que tiene que haya un sismo? Y además, ¿qué probabilidad tiene que en ese momento esté muy cargada? Y por último, la carga viva media, la que normalmente existe todo el resto del año, ¿no? En esas intensidades es conforme varía con respecto al tiempo, ¿no? Bueno. Disculpe, profe. Sí. ¿Los muebles en qué carga se consideran? Es que leí que ahí mismo que no entran dentro de la carga viva. Exacto. Los muebles se consideran como carga muerta, pero por ejemplo, si vamos a hablar de la taza del baño, esa taza pesa como 40, 50 kilos. No es un peso tan considerable, por ejemplo, como si fuese un mueble de denme un segundo, por favor. Listo. Estábamos con la parte de los muebles sanitarios. Por ejemplo, la taza no es muy pesada, y cuando comparamos, por ejemplo, con un librero, el librero descarga más o menos 1 tonelada sobre metro cuadrado. Imagínense, es bastante peso. Eso es considerado como carga muerta, ¿sale? Los libreros, los racks donde se almacenen sobre todo documentos, archiveros, etcétera, sí es carga muerta, ¿de acuerdo? Ok, profe, pero ¿cómo lo consideramos, por ejemplo, si no sabemos qué tipo de, bueno, qué muebles van a traer quienes habiten? Exactamente. Normalmente los muebles, sí, ya los más pesados deben de estar muy fijos. Por ejemplo, si les toca hacer un diseño para un barco, te deben de decir dónde está la caja fuerte, porque ese peso sí es considerable, ¿no? Pero, por ejemplo, si es para una casa habitación, que te digan, es que aquí voy a poner el refri, es muy difícil eso, ¿sale? Entonces, por eso también tenemos ciertos colchones con los factores de carga, que ya lo veremos la siguiente sesión, para amplificar la carga existente.
¿vale? Pero de mientras, si no tienen un peso muy considerable, por ejemplo, si no te dicen, ah, mira, aquí está el tinaco, porque el tinaco de agua también es un peso muy considerable, igual que el tanque de gas, esos de ahí te lo deben de dar la posición para, sobre todo en esa área, poner un poquito más de peralte o ubicarlo en un tablero que sea corto para que la carga se distribuya de forma más uniforme. Eso sí deben de saberlo en casa habitación. El tinaco y el tanque de gas son muy importantes. ¿Vale? Vale, profesor, gracias. Sí, ¿de qué? Bien, y después tenemos estas que son las acciones accidentales. Esas acciones accidentales, como tal, les dije que estaba relacionado a los fenómenos naturales. Y tenemos, en primer lugar, obviamente, al señor sismo. Después tendríamos a la parte del viento. Y el más probable en secuencia sería explosiones. ¿Vale? Entonces, estos solamente ocurren de forma separada, por ejemplo, o puede ser que sea el sismo, o puede ser que sea el viento, o puede ser que sea explosión. No puedo decir que el sismo ocurre con el viento, ¿verdad? Porque si no, pobrecitos, les estaría yo dando en toda la madre. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente. Entonces, los tipos de acciones permanentes, variables y accidentales, y la forma de identificarlos son estos que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Sí, profe. Con el apartado de carga viva instantánea y acciones accidentales aparece 2 veces el sismo y el viento. Entonces, ¿se podría decir que es como una subclase o cómo está resaltado? ¿Quiénes pertenecen aquí? La carga viva instantánea normalmente se ocupa para el diseño sísmico y una acción accidental es el sismo. El sismo no ocurre solo, debe de combinarse con alguno de estos puntos para que entonces pueda tener lugar, porque si no el sismo estaría ocurriendo en la calle y pues no tengo ninguna afectación. Pero entonces en una estructura como la de casa-habitación, entonces sí debería de sumarse con alguna permanente más alguna variable o alguna accidental. ¿Sale? Okay. Para eso es el siguiente tema. Si no tienen alguna pregunta hasta aquí, me voy a brincar al que sigue. ¿Sale? ¿No? Muy bien. Ok. Bien, entonces, ya que revisé esto de las acciones, voy a regresar al índice de los criterios de acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Y ya tengo este número 2 que dice tipos de acciones según su duración. Y viene este 2.2 que son intensidades de diseño y además viene este 2.3 combinaciones de diseño. Vamos a ir a ese 2.2. Ahí me pasé. Aquí está, intensidades de diseño. Cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este reglamento ni en sus normas técnicas complementarias, estas intensidades deberán establecerse siguiendo procedimientos aprobados por la administración y con base en los criterios generales siguientes. Esto es muy importante, nada más lo voy a tomar ortográficamente. Con base, no digan en base, porque en base nada más hay de caguama, ¿sale? Con base en, listo. Luego, inciso A, para acciones permanentes se tomará en cuenta la variabilidad de las dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las otras propiedades relevantes de los materiales para determinar un valor máximo probable de la intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinará un valor mínimo probable de la intensidad. Esto ya lo habíamos platicado, en qué casos se aplica. Inciso B. Para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes que correspondan a las combinaciones. Aquí ya me está diciendo algo de las combinaciones de acciones para las que deba revisarse la estructura. Luego tenemos por acá, inciso 1, la intensidad máxima. Se determinará con el valor máximo probable durante la vida esperada de la edificación. Se empleará para combinación con los efectos de acciones permanentes. Inciso 2. La intensidad instantánea se determinará como el valor máximo probable en el lapso en que pueda presentarse una acción accidental como el sismo, lo que estabas platicando tú en este momento, ¿no? El que me hizo la pregunta. Y se empleará para combinaciones que incluyen acciones accidentales o más de dimensión variable. Número 3. Intensidad media. Se estimará como el valor medio que puede tomar la acción de un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo.
Y por último, inciso 4, la intensidad mínima se empleará cuando el efecto de la acción sea favorable a la estabilidad de la estructura y se tomará en cuenta igual a 0. Esto ya lo habíamos contemplado. Estos efectos de estabilidad es para flotación, succión, lastre, etcétera, etcétera. Inciso C. Para las acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño el valor que corresponde a un periodo de retorno de 50 años, excepto para aquellas tales como los efectos de viento y de sismo, en que las normas técnicas correspondientes establezcan específicamente otros valores. Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberán justificarse en la memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales. Bien, entonces esto fue con respecto a las intensidades de diseño, pero no lo entiendo hasta que no le vea un número. Para eso me va a servir el capítulo 2.3 y dice: la seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones. Inciso A. Para combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables, de las cuales la más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. Luego, para combinación de carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad máxima de la carga viva de la sección 6.1, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de carga viva más desfavorables que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea especificada en la mencionada sección, que fue lo que platicamos de los requisitos o de los puntos que me ayuda la carga viva instantánea. Inciso B. Para las combinaciones que incluyen acciones permanentes, variables y accidentales, se consideran todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. En ambos tipos de combinación, los efectos de todas las acciones deberán multiplicarse por los factores de carga. Este de aquí también es importante, factores de carga apropiados de acuerdo a la sección 3.4. Inciso C. Los criterios de diseño de cargas de viento y sismo, así como para el de cimentaciones, se presentan en las normas técnicas correspondientes. Se aplicarán los factores de carga que se presentan en la sección 3.4. ¿Sale? Muy bien. Profe, la verdad, lee bien culero, no le entendí qué fue lo que dijo. No te preocupes, vamos a platicarlo por acá. Y el tema o el punto son las combinaciones de diseño. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, profe. Sí, profe, estamos bien. Sí, excelente, excelente. Bien, recuérdenme, por favor, ¿cuáles son las acciones de diseño que tenemos para nuestra estructura? Son Secciones. permanentes, accidentales y variables. Muy bien, entonces en primer lugar, permanentes. En segundo lugar tendríamos a las variables. Y en tercer lugar tendríamos a las accidentales. Accidentales. Excelente. Bien, entonces por acá vamos a tener a las acciones permanentes, variables. Las estoy poniendo aquí en forma resumida solamente para después de emplearlos de esta forma. Y acciones accidentales. Bien. Ahora, lo que acabamos de leer dice que estas pues no se presentan solitas, ¿verdad? Entonces, puedo yo hacer la combinación, por ejemplo, de las acciones permanentes más las acciones variables. Esto obedece a una combinación de este tipo. Acción permanente más una acción variable. No sé cuáles son, pero solamente sé que se pueden combinar. Y luego me decía algo acerca de las acciones accidentales, que nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tener las acciones permanentes más las propias variables más las propias accidentales. No sé cuáles son y a continuación las vamos a describir. Por ejemplo, de acciones permanentes y acciones variables, ¿cuál se me puede ocurrir? Ah, bueno, aquí muy fácil. Tendríamos, por ejemplo, la carga muerta es una acción permanente, ¿verdad?
que está relacionado al acabado, al peso propio, etcétera, etcétera. Carga muerta. Luego tendríamos más una acción variable. Pues de acuerdo a las intensidades, nosotros tenemos carga viva máxima, tenemos una acción permanente, más una acción, una carga viva instantánea, y una acción permanente más una carga viva media, ¿no? Aquí estoy ocupando los 3 diferentes tipos de acciones variables. ¿Para qué me sirve la carga viva máxima? Pues ya aquí lo pusimos, ¿no? Me sirve para el diseño estructural, cimentación y calcular asentamientos inmediatos. ¿Para qué me sirve la carga viva instantánea? Pues me va a servir esta combinación de carga muerta más carga viva instantánea para diseño por sismo, viento, una distribución desfavorable. Y luego, en esta parte de aquí, tenemos acciones permanentes, variables y accidentales. En esta de aquí, solamente puede aplicar de una forma. La acción permanente, ya sé que es la carga muerta. La acción variable no puede ser otra más que la carga viva instantánea, así lo refiere el reglamento. Aquí dice, déjenme ver dónde estaba. Aquí está, para combinaciones que incluyen variables y accidentales, ahí está. Se consideran todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos. ¿Sale? Muy bien, carga viva instantánea. Y luego tendríamos una acción accidental, por ejemplo, el sismo. Y luego tendríamos carga muerta más carga viva instantánea, más aparte el viento, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Y así es conforme yo puedo combinar estas acciones. ¿Sí queda claro? Solo una pregunta. Sí. Si tengo los dos, si tengo sismo y viento, ¿lo agrego a solo una o se tienen que hacer las dos? Si así lo vamos a carga muerta más carga viva más sismo más viento, o tiene que ser forzosamente carga muerta más carga viva más sismo más carga muerta más carga viva más sismo. ¿Me puede ayudar a leer este punto de aquí, el B? Léalo en voz alta, por favor. Para las combinaciones que incluyen acciones permanentes, variables y accidentales, se considera todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción. ¿Sí quedó claro? Ahí ya. Sí, gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, recuerden, solo una. Si lo voy a poner hasta aquí, solo una. O puede ser sismo o puede ser viento, pero nunca ambas juntas, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Va. Ahora sí, ¿quedó claro esta parte de la combinación? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Pues si ustedes gustan, tengo ahorita una junta al cuarto para las 11. Esto es lo que yo tenía planteado para esta sesión, que llegáramos a las combinaciones. Lo que les voy a encargar muchísimo pues, es la parte de los factores de carga. Esos los van a encontrar en este capítulo, que es el capítulo 3. Estados límite, resistencias de diseño, determinación de resistencias, condiciones de diseño, factores de carga y pruebas de carga. Se los encargo muchísimo para que lo puedan leer y lo comentemos la siguiente sesión. Me gustaría, por la clase que les debo del martes, que nos pudiésemos ver o el sábado o el domingo, y ya les haré llegar un formulario para poder reponer esa clase, ¿sale? Si dicen, no, profe, estamos bien así, continuamos, no pasa nada y nos vemos hasta el siguiente martes. Sin embargo, me gustaría que un día o el sábado o el domingo nos pudiésemos ver al final del día para tomar en cuenta el tiempo que perdimos de esa clase. ¿Sale? Sí, profesor. Ok, Gracias. profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Sí, profe. por hoy es todo, muchachos. Ojalá se les quede esta parte. Recuerden que nada lo estoy sacando de un libro, todo está saliendo del reglamento. Y así es como lo menciona y así es como lo dicta. Casi, casi palabra del Señor, ¿no? Bueno, si ustedes no tienen alguna duda, me despido de ustedes. Que tengan una excelente semana. Y nos estamos escuchando ya sea el sábado o el domingo o el próximo martes, ¿vale? Gracias, Perfecto, maestra. profe, una pregunta. Claro. Disculpe, aparte del STAT, ¿qué otro programa del Bentley se tiene que descargar? ¿Solo el STAT o algún otro? No, solo el STAT. Ahorita solo el STAT. Ok, perfecto. Profesor. Gracias, maestro. Dígame. En cuestión, ¿el reglamento contempla algo acerca de losas planas? Sí, Bueno, claro. es que, ¿en qué página está, profe? Eso está en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Ahorita le digo en qué página está exactamente. Si me regala unos segundos.
No me sé exactamente el capítulo. Dime un segundo. Está en la página 400. Si gusta, le proyecto pantalla. ¿Sale? Aquí está página 400, análisis de losas planas. Y aquí puede tener todo lo que son consideraciones generales, carga vertical, etcétera, etcétera. Este tema es de estructuras de concreto, pero creo que le puede servir. Gracias. Claro. Muy bien, entonces, ahora sí, si no tienen alguna otra pregunta, me despido. Que tengan un gran día, muchachos. Mande. Disculpe, nada más, perdón que la moleste. No. Nada más así rápidamente. ¿En el reglamento o en alguna otra bibliografía hay algo sobre el diseño estructural para escaleras? Es que no lo he visto, por ejemplo, en algún otro libro. No, como tal, no hay diseño estructural de escaleras para el libro, que lo puedan buscar en un libro. Normalmente eso es prácticamente de chaleco, vamos a decirlo así, de criterio estructural, de experiencia. No hay como que, mira, si tienes cierta carga, no. Generalmente las escaleras se diseñan como si fueran losas, porque al final de cuentas tenemos una rampa, los escalones normalmente se hacen igual de concreto reforzado, pero igual hay gente que los hace con mampostería para reducir un poco el material y sale un poquito más ligero. Entonces la volumetría la da los escalones lo da la mampostería o los tabiques que se puedan emplear, y en todo caso lo único que se diseñaría es la rampa de la losa, ¿verdad? Y esa rampa de la losa sí la diseñamos aquí, pero no diseñamos, cuál es el armado que debe de llevar la escalera, no. Eso sí no lo hacemos. Ok, profesor, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Ok, bien, entonces, dígame. No, que todo bien. Ok. Pues, les hago llegar el formulario para saber si podemos recuperar clase el día sábado o el día domingo, y si no, sin ningún problema. Todavía tenemos buen colchón de tiempo, pero sería bueno no ocuparlo aún para cuando ya sea muy, muy necesario, ¿no? Por ejemplo, es que tenemos una entrega, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces les hago llegar el formulario. Ustedes vayan haciendo sus apuntes, vuelvan a leer esta parte. Este tiempo que les queda no es clase libre, ¿verdad? Es para que ustedes lean acerca de lo que les acabo de pedir y tengan un poco más de información. ¿Sale? Ok, profe. Ok, muy bien. Entonces, por mi parte es todo. Chicos,